poderes, más que partido, eran dos poderes. Se conocía como el poder republicano, que estaba manejado total y absolutamente por el César, y estaba el poder demócrata, que estaba manejado por el famoso Senado. 2000 años después, tenemos también la primera potencia del mundo, exactamente a punto de entrar el próximo 3 de noviembre a unas elecciones donde están dos partidos representados: Partido Republicano, Partido Demócrata. En esos dos partidos, aunque por supuesto que hay otras alternativas independientes, pero este es el único país donde definitivamente son elecciones bipartidistas. Es decir, el futuro presidente se decide en uno de estos dos partidos. La inmensa mayoría de la población, es decir, casi la totalidad de la población de los Estados Unidos de América, está formada en cuanto a sus ideologías políticas en uno de estos dos partidos. Y es por eso que el tema que quiero compartir con ustedes es mi decisión en la elección. En esos dos partidos, los ciudadanos norteamericanos deciden por cuál de los dos partidos van a votar. Esa es su decisión. Esa decisión nadie, ni siquiera su propia familia, los puede obligar. Finalmente es su decisión en que ellos deciden, ya sea votar por uno o votar por el otro, o identificarse por el uno o identificarse por el otro. Y finalmente acudir el 3 de noviembre en este caso para emitir su voto decisivo. Una vez que se emite su voto decisivo, ya no se puede retractar. Es decir, fue su decisión final. En estas elecciones, que son las más vistas a nivel mundial, la razón es obvio, es la primera potencia del mundo. Al igual que este 29 de septiembre los ojos del mundo estuvieron puestos sobre esta gran potencia ante el impresionante o ante el debate que se llevó a cabo en esta nación. El destino de unas elecciones que se llaman populares o democráticas, y que, como dijimos, es casi la última que realmente queda en estas condiciones y en un bipartidismo prácticamente. Pero es muy interesante ver estas elecciones y tener unas perspectivas espirituales también. Por eso es que quiero compartir con ustedes en este título y en su título que dice: tú lo decides, mi decisión en la elección. Por supuesto que hay un inmenso trabajo de superpromoción de ambos partidos para atraer a los adeptos a su partido, sea republicano o demócrata, e invierten miles de millones de dólares cada uno de los partidos para hacer su gigantesca promoción a fin de traer la mayoría de la gente que finalmente son las que deciden al nuevo presidente. Pero lo que sí es destacado, importante destacar, más bien, es que en estas elecciones de los Estados Unidos, en estos dos partidos o este bipartidismo, ya existen dos grupos que ya tomaron su propia decisión. Los que deciden por su propia voluntad ser republicanos y los que deciden por su propia voluntad ser demócrata. Después de ese primero hay un segundo grupo, que es el grupo que se llaman los indecisos. Estos indecisos prefieren esperar hasta última hora o hasta los últimos momentos para tomar la decisión por quién van a dar su voto. Y existe un tercer grupo, que es los que definitivamente se declaran que no creen ni en el uno ni en el otro y que por lo tanto ni siquiera se interesa en hacerlo. Eso es muy interesante. Y es muy interesante aprender
en relación a lo espiritual de estas elecciones de la nación más poderosa del mundo y, como dijimos, posiblemente una de las últimas democracias bipartidistas que queda en el planeta Tierra. En esta elección libre, porque son libres realmente, donde nadie te puede obligar, no, nadie puede hacer gastar millones de millones en propaganda, pero no te pueden obligar a que votes por este o que votes por el otro. Como ciudadano norteamericano, usted se rige única y exclusivamente por una sola regla, políticamente hablando, sagrada. Esa regla sagrada se le llama la Constitución de su nación, de los Estados Unidos de América. Y para usted esa es la única regla a la que usted tiene que respetar, prácticamente. Muy interesante. Es muy interesante estas elecciones. Y se aprende muchísimo de estas elecciones que, como dije, son únicas en cuanto a bipartidismo y en cuanto a democracia. Pero ¿por qué no hacer una comparación de estas elecciones en cuanto a lo espiritual? Por eso, vuelvo a recalcar, es que tomé la decisión de darle ese título. Mi decisión en la elección. Igual, en la salvación también es igual. En la salvación también hay, no vamos a decirle bipartidismo, pero en este caso hay dos caminos, donde finalmente el ser humano determinará en cuál de esos dos caminos terminará el futuro de sus días aquí en la tierra. Me dijo interesante la palabra, el futuro de sus días aquí en la tierra. ¿Y por qué digo eso? Porque el ser humano, le guste o no le guste, tarde o temprano, tendrá que irse de este planeta Tierra. ¿Por qué? Porque en esta vida solo somos extranjeros o advenedizos o peregrinos, como usted le quiera llamar. Nadie, absolutamente nadie ha venido para quedarse. Todo ser humano, tarde o temprano, se tendrá que ir. Inclusive las gigantescas estrellas religiosas de las múltiples religiones que han existido a lo largo de la humanidad, esos grandes astros religiosos que se presentaron como alternativas de salvación, todos ellos murieron, fueron enterrados, algunos fueron cremados, y ahí terminó todo, y se tuvieron que ir. Pero finalmente el ser humano tendrá que tomar una decisión dónde terminará el fin, o a dónde, cuál será el final, o a dónde decidirá vivir finalmente hacia la eternidad. ¿Y por qué digo esto? Porque en uno de los estudios que tengo, que se llama El juicio final, explico que la vida no termina con la muerte, como pretenden algunos grupos religiosos que pretenden que con la muerte se terminó todo. Es decir, que con la muerte es igual como cualquiera de los animalitos. Por ejemplo, nuestras mascotas, nuestros perritos, nuestros gatos, los amamos, los queremos muchísimo, pero que finalmente, cuando ellos se mueren, nos dolió todo lo que usted quiera sentir de ellos, pero se murió y con la muerte terminó todo para ese animalito. Es decir, deja de existir para siempre una vez que se muere. Pero no es el caso del ser humano. El ser humano, sus días no terminan con la muerte. Es decir, no es verdad, como pretenden algunos poderes religiosos, decir que cuando la persona se muere, sencillamente queda como los animales, inerte. Bueno, los que son enterrados quedan enterrados en una tumba. Los que son cremados, sus cenizas, algunas veces como en la India, los tiran en los ríos allá y desaparece. Y ahí terminó todo. Eso es lo que enseñan algunos poderes religiosos. Pero realmente eso no es lo que enseña la palabra de Dios. La Biblia, que en este caso viene a ser, para los que vamos a identificarnos ahorita más adelante como los cristianos, viene a ser nuestra constitución celestial.
Es decir, igual que el ciudadano norteamericano, la única regla en estas elecciones a quien él va a respetar total y absolutamente como algo sagrado para él, ciudadano norteamericano, es su constitución. En el caso de este pueblo, del pueblo cristiano, del pueblo o de la iglesia o de los salvados en Cristo Jesús, tanto para judíos como para cristianos, solo tenemos nuestra propia constitución. Es nuestra constitución sagrada. Esa constitución se llama el libro de los libros, es decir, la Biblia. Y como allí está todas las directrices, igual que en la Constitución de los Estados Unidos, en nuestra Biblia están todas las directrices, las normas y las reglas establecidas. En esta Constitución celestial está una sola regla para decidir dónde nosotros tomaremos la decisión final de pasar la eternidad. La Biblia dice que existen dos destinos finales: el infierno y el cielo. La Biblia misma enseña que en uno de estos dos lugares, una vez que la persona muere, irá. Es por eso que no creemos en lo que estábamos hablando antes, en algunos preceptos religiosos, que con la muerte termina todo, o que sencillamente la persona se queda inerte, dormida. Para los que tienen hasta hoy en día todavía la costumbre de ser enterrados, los que la inmensa manera que se está viendo más popular hoy en día, la cremación, es decir, allí queda dormido. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Porque el ser humano no es un animal. Porque el alma del ser humano no es igual que el alma de un animal, cuya vida del animal está específicamente en la sangre. Y como la vida del animal está específicamente en la sangre, al morir él, su sangre se deteriora y terminó todo. Si bien es cierto, en el aspecto secular, la vida del ser humano, como secularmente hablamos, está también en nuestra sangre. Pero encima de la sangre, uno de los salmos habla de la palabra nefes, la palabra alma o espíritu, que al decir la palabra alma o espíritu automáticamente está diciendo que nuestra alma no está necesariamente en la sangre, sino que es parte de todo nuestro cuerpo y que por lo tanto es un ser viviente. Como ese espíritu, igual que los espíritus del mal, como el alma es un espíritu, al morir la persona, esa alma no puede quedar inerte, sino que esa alma tiene que ir a un lugar. Eso es lo que se conoce como la eternidad. En esa contundente decisión, Dios puso dos caminos, igual que las elecciones de los Estados Unidos bipartidistas. Dos caminos. El camino que lleva a Dios, o la vida eterna, y el camino que lleva a la vida eterna sin Dios, sin fe y sin esperanza. Y tal vez a muchos no les gusta oír esta palabra. En otras palabras, el infierno. El ser humano, como raza humana, fue escogida en su totalidad para ser salvo. Todos fueron escogidos para ser salvos. Es por eso que en aspectos doctrinales e ideológicos, nosotros no podemos hacer una afirmación doctrinal y solamente aceptarlo como aspectos ideológicos, que eso es lo más correcto filosóficamente hablando. El asunto de la predestinación, porque si nosotros lo aceptamos como un aspecto doctrinal y no como un aspecto filosófico, si lo aceptamos doctrinal, entraríamos en gravísimos problemas. Porque entonces no habría necesidad ni siquiera de predicar, porque al fin y al cabo los elegidos ya son elegidos para uno o para el otro lado. Por lo tanto, no vamos a discutir esos aspectos ideológicos en cuanto a la doctrina. Lo que estamos hablando aquí es que toda la humanidad, no importa si son negros, blancos, amarillos o colorados, ricos o pobres, toda la humanidad ha sido seleccionada para ser salvo. Esa salvación única y exclusivamente está declarada en San Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo,
para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna en Cristo Jesús. Aquí vamos llegando ya entonces. De manera que Dios escoge a la humanidad y le abre el camino a toda la humanidad. Le abre el camino para la salvación. Sin embargo, como la salvación no es una imposición, muy interesante, sino que es un libre albedrío, también lo más cercano para entenderlo sería la democracia. ¿Qué es la democracia? Es el voto popular, dicen los expertos, es el voto del pueblo, es el voto voluntario, es el voto donde a nadie se le puede obligar votar por este o votar por el otro. ¿Qué es el libre albedrío delante de Dios? El Señor le dio al ser humano el libre albedrío, es decir, que Él finalmente tome la decisión a dónde escoger el fin de sus días y a dónde pasará la eternidad. Para ello, Dios puso dos caminos, interesante como la política, derecha e izquierda. Dios puso dos caminos. El camino que lleva a la salvación o el camino que lleva a la perdición. Por supuesto que los dos, en la vida presente, se paga un precio. Por ejemplo, el camino que lleva a la salvación, dice la Biblia que es angosto. Es decir, está lleno de múltiples obstáculos. Hace la Edad Media, un famosísimo escritor, uno de los grandes hombres de la iglesia, escribió el libro El camino del peregrino, donde él presenta el camino que lleva a la salvación con múltiples obstáculos para poder llegar al cielo. Y también está el camino que lleva a la perdición, en el cual no hay que pagar un precio, es un completo y total y absoluto libertinaje. Interesante por estas polémicas elecciones que estamos teniendo en los Estados Unidos, donde los dos grupos se acusan del uno de ser extremadamente extremista o ultraconservador y el otro se le considera como extremadamente liberal. Interesante en cuanto a las decisiones de la salvación. Dos caminos. El camino que lleva a la salvación, por supuesto que en vida, estamos hablando en vida, se paga un precio. Posiblemente su propia familia va a estar en contra suya. Posiblemente va a tener que negarse a hacer muchas cosas que a usted le gustaría hacer, pero que no son agradables delante de Dios. Y finalmente, hasta pasar persecución. E inclusive, hasta dar su propia vida por ese camino. Ese es el camino que lleva a la salvación. El otro, pues, es ultraliberal. Ahora bien, una vez que ya conocemos esos dos caminos, y uno lleva al cielo, otro lleva al infierno. Pero hablemos del camino que lleva al cielo. Dicen los movimientos que se conocen hoy en día como el movimiento ecuménico, que desde el 60 ha venido tomando fuerza, sobre todo porque es impulsado por el Vaticano, en el cual pretende que todas las religiones del mundo se unifiquen. Y desde los 60 vienen llevando a cabo grandes encuentros que le llaman ecuménicos. Popularmente en los Estados Unidos son muy populares estos encuentros, los famosos ayunos nacionales o oraciones nacionales, donde se hace ese tipo de evento ecuménico. En ese movimiento ecuménico, allí están todas las religiones representadas. Y lo que se pretende es hacerle creer que al fin y al cabo, todas esas religiones que son diferentes caminos, finalmente y al final, todos pueden llevarlos al cielo. Eso es completamente falso y no es la verdad, de acuerdo a nuestra constitución celestial que tenemos, conocido como la Biblia. La Biblia es clarísima en mostrarnos las reglas específicas, de las cuales son las únicas a las cuales nosotros nos sujetamos, porque nuestra constitución sagrada, la Biblia, ella nos da las directrices de cómo es que se llega al cielo. Jesús dijo
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En otra palabra, en su elección de la eternidad, usted tiene la oportunidad de elegir la salvación. Y para elegir la salvación tiene que escoger un nombre. Y solo hay un solo nombre. Es decir, un solo candidato por el cual se puede ir al cielo. Mire qué interesante. En eso hay diferencias con las democracias. Aquí estamos hablando de la vida eterna. Hay un solo candidato. Ese candidato se llama que es el incondicional. Es decir, que lo acepto o no lo acepto usted. Él es incondicional. Su nombre es Jesús de Nazaret. Él dijo, yo soy el camino. Es decir, no existe ningún otro camino. Por más sacrificios profundos que hagan los musulmanes, los budistas, los Hare Krishna y cualquier otra religión del mundo, no existe una forma de llegar a Dios más que solo a través de Jesucristo. Y es una decisión igual, en esto es igual como nuestra democracia que estamos viendo aquí en Estados Unidos. Debe ser una decisión totalmente voluntaria. Es decir, nadie te puede obligar, ni siquiera las imposiciones de tu propia familia, sino que tu salvación, tu decisión de seguir a Jesús tiene que ser total y absolutamente voluntaria. Al recibir tú a Jesús, automáticamente ya estás en el camino. Al estar en el camino, como por ejemplo se decía al comienzo que en los Estados Unidos se gastan miles de millones de dólares en los dos partidos para convencerlo cada uno de ellos. ¿Quién de ellos tiene la verdad? Igual en el mundo existe una multiplicidad de miles de religiones, inclusive movimientos sectarios dentro del mismo cristianismo, que ellos pretenden poner su propia alternativa, sus propias conjeturas para decir que ellos están presentando la verdad para llegar a ese camino que lleva al cielo. Pero la verdad ninguno de ellos la tiene. La verdad solo está en un solo personaje, el mismo que es el camino para llegar al cielo. Esa verdad está en Cristo Jesús. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Jesús es el camino al Padre mediante su muerte y su resurrección. Esa es la diferencia. Todititos los fundadores de las religiones murieron y con su muerte terminó todo. Jesús vino, nos visitó, vivió entre nosotros, murió, pero resucitó. Las evidencias son eminentemente contundentes. Porque es la verdad. Dice, yo soy el camino. El camino de Jesús no solo revela el camino, sino que Él es el único camino. Definitivamente para que entremos al cielo. Pero también es la verdad. Es completamente el verdadero y confiable en su persona y en su enseñanza. ¿Y por qué podemos confiar total y absolutamente? Porque Él es el único que puede probar que vino directamente del cielo. Él es el ciudadano celestial, el extraordinario ciudadano que nos visitó del cielo. Ese extraordinario personaje que en una de estas conferencias que estaba dando para uno de los institutos bíblicos a través de Zoom este martes para Massachusetts, o más bien para Connecticut, explicaba que Jesús y Yahweh, o Jehová popularmente para nosotros en hispano conocido, son la misma persona. Y lo mostraba en esta clase que daba en Zoom para el instituto. Con estos meses estoy dando muchísimas conferencias a través de Zoom a múltiples iglesias, como la que me toca dar en estos días, una de las iglesias grandes en Houston, a través de Zoom. En esta enseñanza para los muchachos del instituto bíblico hablábamos sobre el misterio de la puerta dorada y cómo la puerta dorada profetizada por Ezequiel habla y coincide de una forma perfecta con Jesús, porque Jesús
y Jehová son la misma persona. Este es el gran misterio, dice Juan, en que Dios se hizo carne, el Verbo se hizo carne y vivió entre nosotros. Pablo lo explica de otra manera más profunda, el cual no escatimó al ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. Por lo tanto, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda boca confiese que Jesús es el Señor. Por eso estamos absolutamente seguros cuando recibimos a Jesús, que Él es el camino, que Él es la verdad y Él es la vida. Jesús es la fuente y el dador de la vida, la cual consiste en tener esa comunión con Dios que no se puede obtener por nadie más, solo a través de Jesús. Ni siquiera por los múltiples de dioses, como menciona Pablo, desacreditando cualquier injerencia que quiera decir que puede haber otra alternativa. Pablo dice que ninguno de esos dioses, en primera de Corintios 8:5, sino solamente en Jesús. En otras palabras, tú decides cuál será tu elección. ¿El infierno sin Dios, sin fe y sin esperanza? ¿O la elección de recibir a Jesús como Señor y Salvador de tu vida? Habemos dos grupos. Estos dos grupos están los que no quieren nada y que van camino al infierno. Y habemos un grupo que ya tomamos la decisión inclaudicable de seguir a Jesús. Hay un tercer grupo que es muy sumamente peligroso, como en las elecciones, que decide dejarlo para última hora. El problema es que a veces no puede darse ese último minuto, sobre todo si muere con un ataque cardíaco y ya no tuvo lugar de elegir a Jesús como su Salvador. En otras palabras, es mejor tomar mi decisión ahora que estoy respirando, hablando. Es mejor tomar mi decisión ahora de mi salvación en Cristo Jesús, nuestro Señor, y asegurar mi futuro de mi salvación por siempre y para siempre en Cristo Jesús. En esta elección, entonces, estoy hablando de la elección celestial, solo hay una sola